Amén. En el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, meditábamos hace 2 semanas, como nuestro hermano de Benecer empezaba la reunión, en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es un tema que costó de creer a los creyentes, como ya compartimos en los primeros versículos de Primera de Corintios 15. Y es un tema que también hoy vamos a ver que cuesta de creer a los nuevos creyentes en la iglesia y también, por supuesto, a los que no son creyentes. Tiene que ser difícil de creer cuando todos pasan por estas dificultades. Y además, el Señor puso énfasis en que el tema fuese creído en el sentido de que Él no resucitó y marchó al cielo inmediatamente, sino que recordáis que en tiempo como ahora, que había pasado 2 semanas de su resurrección, aún Jesús estaba con los apóstoles en Galilea y en cualquier otro lugar, porque Él estuvo en la tierra apareciendo ¿cuántos días? 40 días, que el tema lo requería para avalar, para garantizar, para confirmar el hecho de su resurrección y de hecho da pocas enseñanzas colaterales más, pero sí ratifica, reafirma el hecho de la resurrección. Como decíamos, en los primeros versículos del capítulo 15, el Señor confirma el hecho de la resurrección a través de la Escritura. No podemos repasar lo que ya vimos, pero sí era muy importante, era trascendental que los creyentes creyesen que Jesús había resucitado, porque lo decía la Escritura. Y aún fuimos repasando testigo tras testigo cómo cada uno de ellos creyó, no tanto por haber visto, que algunos también tuvieron un encuentro personal con Jesús, al Señor, sino por que habían sido vivificados por el testimonio de las Escrituras incluso antes de Jesús decirlo. Bien, hoy vamos a ver consecuencias implícitas al hecho de la resurrección en la vida de los creyentes. ¿Qué implica para mí? No solamente que lo creo como una doctrina en mi mente y puedo escribir muchos artículos de la resurrección, sino que implica a mi alma. Vivo con la misma ansiedad, con la misma inquietud, con la misma preocupación que vivía antes, o esto tiene también implicaciones fructíferas a mi alma. Y de hecho vamos a leer los versículos en los que más se habla de la resurrección en toda la Escritura. Versículo del 12 hasta el 26. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Habitualmente cuando se lee este texto glorioso por primera vez, uno tiene un escandilamiento mental, resucitó o no resucitó porque está explicado en negativo.
Además de la mezcla de palabras, está explicado en negativo. En la gracia del Señor nosotros lo vamos a intentar explicar en positivo y al mismo tiempo argumentar qué es lo que vamos a redactar porque el tema daría para mucho. Si observáis hay una triada de versículos del 12, 13 y 14 y luego 16, 17 y 18 que vienen a decir palabras similares pero con contenidos complementarios. Dice el 12, pero si se predica que, perdón, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Leámoslo en positivo, quitémosle el no. Porque sí hay resurrección de muertos, como Cristo resucitó. 15. Y nos somos hallados no falsos testigos, sino verdaderos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual resucitó si en verdad los muertos resucitan. Luego iremos al 16 que dice exactamente lo mismo que el 13, ¿veis? Porque si los muertos resucitan, como Cristo resucitó. ¿Veis otra vez el tono invertido al quitarle el no? Pero ahora veis también que se repite 3 veces vana. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y luego dice vana es otra vez la fe. En este sentido, el doctor Lacueva habla de que la palabra vana, las 2 primeras veces, es diferente a la tercera vanidad. La primera vez vana habla de una expresión hueca, una expresión vacía. La predicación es vacía, hueca. ¿Qué es lo contrario? Si lo explicamos de una forma contraria, ¿qué es lo contrario a hueco, a vacío? Lleno, lleno, con fundamento. Nuestra predicación está llena, tiene fundamento, es completa. Luego veremos la otra vana, la tercera, es lo que vamos a ver, las 2 primeras vanas y la tercera vana, para tener claro el desarrollo del ministerio de hoy. Porque la tercera vana es diferente en el sentido de que no es hueca, es como inútil, infructífera, y lo contrario, en el adverbio ya lo está diciendo, es útil, es fructífero, es provechoso. Parece que la escritura juega con juegos de palabras para enseñar lo obvio. Pues sí, el Señor a veces explica por parábolas para que el que quiera oír, oiga, y el que no quiera oír, no se entera de nada. Pero el que pone diligencia y esmero en bucear en las Escrituras, encuentra el gran tesoro. Esto, hermanos, es una notición. Que por cierto existe la palabra notición. La estoy buscando, que es una noticia espectacular, inverosímil, maravillosa, única. Es una notición. El Señor Jesús ha resucitado y porque Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. La palabra más triste que se puede escuchar en este mundo es la muerte. La más trágica, la más fea. La noticia más grande, el gran notición, es que Cristo ha resucitado y porque Él ha resucitado y nosotros resucitaremos y viviremos con Él. Gloria al Señor. Vamos entonces con la primera de las vanas. Dice, versículo 14, y si Cristo resucitó, lo estamos leyendo en positivo, completa es nuestra predicación. Llena es nuestra predicación. ¿Quién ha predicado de la resurrección, pregunto, antes que Pablo, antes que nosotros? Nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan, vamos a ir buscando Juan capítulo 6, pero nuestro Señor Jesucristo estuvo explicando de la resurrección. En Juan 14, iríamos de atrás hacia adelante, Juan dice, no, no os turbéis, no os dejaré solo. Yo voy a partir, pero voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Dice, si así no fuera, ¿yo qué? No os lo hubiera dicho. El Señor está hablando de estos asuntos, Él predica de estos asuntos. Le dice a Marta cuando su hermano había fallecido, Marta, tú tranquila que tu hermano resucitará. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y recordáis que esto lo repasamos en el anterior estudio. ¿Crees esto?
que era lo que preguntábamos a todos. ¿Crees esto? Ella había dicho de antemano que yo sé, que yo creo que resucitará. Sin embargo, el Señor le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo cree en tu corazón? El Señor se va al capítulo 6, perdón, nosotros nos vamos al capítulo 6 donde estamos en la alimentación de los 5000. Dice el versículo 1 que después Jesús había ido al otro lado del mar de Tiberia y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Recordáis que el Señor estuvo predicando durante 3 años por todas las aldeas de Israel y pueblos, ministrando en el nombre del Señor del reino de los cielos? Comprender las cosas celestiales es complicado, porque nosotros somos terrenales, pero ese es el ministerio del Espíritu de Dios en nosotros, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para creer. Si Él no hace ese milagro en nosotros, ninguno de nosotros creeríamos. No somos nadie de aquí mejor a otros que no ven. Si vemos es por la pura gracia y misericordia del Señor en nuestras vidas. Y Él quería que todos vieran y entendieran del reino de Dios. Porque estas lecciones son lecciones sobrenaturales, no son lecciones naturales. Por eso Él tenía que hacer señales, evidencia de que Él estaba por encima de lo natural. Y lo hacía. Los enfermos fueron sanados. Juan el Bautista, estando en la cárcel, dudando de que si el Mesías realmente era el Mesías, le dijo a sus discípulos, y le preguntaba al Cristo si realmente Él es el Cristo, esperaremos a otro. Y el Jesús le podía haber dicho directamente, sí, yo soy. Pero le dice, irle y decirle a Juan que los ciegos ven, los ojos, perdón, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos son resucitados. Señal mesiánica. ¿Quién podía hacer eso sino solamente el Mesías? No estamos hablando de una cuestión natural, comprensible por naturaleza humana. Si sabemos que por naturaleza humana es incomprensible, pero esto es una notición, porque es sobrenatural y lo ha dicho y lo ha hecho el Señor. No era decir y no hacer, es que Él decía y lo hacía. Es que la niña estaba muerta y le dijo, niña, talita cumi, y la niña se levantó. Es que Lázaro estaba enterrado y Lázaro resucitó. Él no hablaba por hablar. Ellos vieron las señales. De todas formas, el Señor dijo, estáis viendo muchas señales, pero cuando me pidieron señal, solamente una señal os va a valer. ¿Recordáis qué señal era? La señal del profeta Jonás, que estuvo hundido en el vientre de un gran pez. Vete tú a saber cuántos cientos de metros debajo del agua. ¿Qué posibilidades naturales tenía este profeta de salir de ese gran pez y de ese gran mar que se lo estaba tragando? Pero en esperanza contra esperanza, aquel profeta fue depositado en la orilla de la playa, sano y salvo. Hasta un niño de Israel sabía esta señal. Y los israelitas, el Señor estaba hablando a su pueblo. El Señor cuando vino a hablar a las entrañas de su pueblo, aquel pueblo que había sido fundado para que de él naciera el Mesías, de la simiente de Abraham. El Señor no se fue a China. ¿Se imagina el Señor hablando en la China de la resurrección? No le echarían ni cuenta ni al principio. O en África, porque no estaban preparados. Pero es que este pueblo había sido preparado casi por 1600 años para recibir al Mesías. Todas las profecías apuntaban al Mesías. Como vimos el otro día, todos los profetas hablaban del Mesías. Vieron las señales. El Señor hizo ese milagro allí de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor hizo más sanidades. Se pasó a la otra orilla de Tiberias. La gente, asombrada, por la mañana del otro día, cogen barca y se van al otro lado a buscar a Jesús. ¿Tenían interés las personas en Cristo? Sí, una gran multitud. Versículo 25, hallándola al otro lado del mar, le dijo, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Y le dice
Jesús, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor sabe muy bien lo que hay en el corazón de las personas. Sabe muy bien que el que le busca le halla, pero sabe muy bien quién está por estar. O quién estar, a ver si suena la flauta y me favorece con un milagro el Señor. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuestros padres comieron diariamente el maná en el desierto y al otro día tenían hambre y tenían que volver a comer. Pero yo soy el pan de vida, el que de mí coma no tendrá hambre jamás. Yo hago la voluntad de mi Padre, versículo 39, y la voluntad de mi Padre es que yo les resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucite en el día postrero. ¿Qué hacían los oyentes? Judíos, israelitas del pueblo de Dios, murmuraban entre sí. Así somos las personas. No solamente cuesta de creer, sino que se repudia, se rechaza cuando Dios te habla de frente y te confronta. Porque en realidad muchas personas, o el corazón se revela, se sigue rebelando contra el Creador, contra el Sustentador y contra el Salvador. El Señor sigue, insiste, no da tiempo a explicarlo. Versículo 44. Y yo les resucitaré en el día postrero, tercera vez. Versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 54. Y yo les resucitaré en el día postrero. Versículo 58. El que come de este pan vivirá eternamente. 6 veces. Maestro, ¿y hoy no nos va a dar de comer? ¿Que no os voy a dar de comer? Os estoy invitando a una fiesta. Yo he descendido del mundo, yo soy el pan vivo. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Mi cuerpo va a ser sacrificado en la cruz por todos vosotros. Sí, ya, pero hoy no hay bocadillos, hoy no hay cervezas, hoy no hay otros milagros. ¿Te parece poco milagro el que sacrifique mi vida por los pecados de todos vosotros? ¿Te parece poco milagro el que te resucite en el día postrero? ¿Te parece poco milagro, poco noticia el que tengas vida eterna? Uf, maestro, uf. ¿Y sabe qué empezaron a hacer la multitud? La multitud, no algunos. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Querían la gente oír hablar de la resurrección de Jesús? ¿Querían y amaban al Señor Jesús o iban por el interés? Un corto interés. Porque aunque el Señor le hubiese bendecido, como bendijo a los que resucitó, o los que le hubiese bendecido de otra forma, dice, mira, no solamente te voy a curar estas enfermedades, sino que vas a estar sin enfermedad de 10 años, 20 años, bueno, vas a estar sin enfermedad hasta que te mueras. Y las deudas te las voy a quitar. Si no le da la bendición de bendiciones de tener pan de vida, de tener la eternidad, ¿de qué le sirve? Que va a tener una vida un poco mejor, pero va a estar una eternidad separado de Dios. Muchos se fueron atrás. Y en ese momento el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros queréis vosotros iros también? Entonces Pedro le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro y algunos pocos no se fueron atrás, siguieron a Jesús. Habían creído. Gloria a Dios por los pocos. El Señor quiere a los muchos. Pero si los muchos no le siguen, el Señor se glorifica en los pocos. Y gloria a Dios por los pocos, porque si no tuviéramos los pocos, las piedras adorarían.
Sí, vimos el viernes, Pedro, más adelante, tuvo una prueba de fe. El Señor dijo, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Estamos hablando de que la fe está vacía, según Primera de Corintios. Estamos hablando de que la fe nuestra tiene que estar llena. ¿Por qué nuestra fe está llena? Porque el Señor sigue intercediendo a la diestra del Padre de que nuestra fe no falte. Porque a Pedro, cuando lo explicó Natanael el viernes, cuando estaba en el patio con el Señor prendido, ¿qué hizo el apóstol? Lo que hubiéramos hecho todos. Esta noche os escandalizaréis de mí. Pero como él le siguió, se encontró en el reto, en el enfrentamiento y negó al Señor 3 veces. Pero el Señor es paciente. No solo con Pedro, yo digo que con todos nosotros. Con todos nosotros. Venga, Pedro, come las brasas, desayuna conmigo. Vamos a hablar de nuestros negocios. ¿Cuáles son nuestros negocios ahora? ¿Los barcos? ¿Los peces? Los negocios ahora de Pedro era el reino de los cielos. Pedro, los 500, las mujeres, el propio Tomás, incrédulo antes, el propio Pablo, que aquí se cita, antes era un perseguidor de la iglesia cuando era Saulo y cuando ve al Cristo glorificado es un perseguido. ¿Veis que la fe de ellos no era hueca? La fe de ellos les había transformado sus vidas. No la fe en Jesús, sino la fe en un Cristo crucificado y resucitado. Transformó ciertamente las vidas de todos ellos. Gloria al Señor por su ministerio. Vamos otra vez a Primera de Corintios. Estamos hablando de la predicación hueca, estamos hablando de la fe hueca frente a la fe llena. Dice, si 17, versículo 17. Sentido, motivos que da la Escritura para que nuestra fe esté llena. Dice, si los muertos y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. En sentido positivo es, si Cristo resucitó, ya no estáis en vuestros pecados. La resurrección del Señor fue el sello de Dios, la garantía de Dios de que el sacrificio del Hijo había sido aceptado en la justicia divina. El Señor calibró toda la carga de iniquidad que merecíamos con el sacrificio de su Hijo, y el sacrificio de su Hijo fue aceptado. La garantía de que el Señor acepta el sacrificio del Hijo fue precisamente la resurrección del Hijo. Era imposible, pero si el Hijo hubiese tenido, no hubiese sido un sacrificio útil, aún estaría enterrado. Si Él fue crucificado, dice Romanos, fue declarado, Romanos está detrás, Romanos 1, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Él era Hijo de Dios, pero aquí fue declarado Hijo de Dios con poder. Cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado, Una gran piedra se puso sobre su sepulcro, o sea, en la puerta de su sepulcro. Un sello imperial, dice la Escritura, que la piedra fue sellada. El gobernador quiso sellar la piedra. Esto no es una mera anécdota. Cuando tú sellas un cofre, un rey sella un cofre, le pone su anillo real, ese cofre no se puede abrir.
La piedra había sido sellada con un sello imperial de los romanos. La piedra ya era difícil de remover físicamente. Jurídicamente era imposible de mover sin una prescripción de la autoridad. Y además 4 soldados romanos custodiándola. La piedra no se podría abrir. Si es un sepulcro de nuestro familiar y nosotros no podemos ir allí y abrirlo. Tenemos que pedir permiso a la autoridad. Y ya la autoridad cuando no lo da, se abre. Y aún cuesta, imagínate 4 personas allí durmiendo, como decían, y tú intentando mover esa piedra sellada, imagínate con cemento, con lacra, el ruido que hace no los va a despertar. Es que la gente también se traga un camello por no creer en la resurrección del Señor. Pero bueno, a lo que íbamos. El sello imperial dice, sepultado ahí de por vida, esto no lo puede abrir nadie. Cualquier otra tumba, mira, pero esta, nadie. La tumba se abrió. No para que el Señor saliese, la tumba podía estar perfectamente cerrada y el Señor hubiese salido igual que entró por la noche en el aposento donde estaban los apóstoles. La tumba se abrió como prueba para que todos pudieran entrar y comprobar que el Señor no estaba allí. El Señor había resucitado, como le dijo el ángel a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No le dice, ven las pruebas de que está vivo, o venlo fuera que está fuera. Dice, ya él lo había dicho. Es verdad que a veces hablamos de la resurrección o de las mujeres bien, y claro, y lo vamos a seguir haciendo bien, en el sentido de que amaban al Señor y por eso tuvieron más interés en ungir el cuerpo del Señor. Benditas sean estas mujeres que fueron allí. Pero si el Señor había dicho que había resucitado, si ahora nosotros estamos esperando un familiar que viene en el tren que dice hace 3 días, el domingo por la tarde llego, tú no te vas para allá con un feltro. El domingo resucito. ¿Para qué te lleva las especias? Permitirme un poco la ironía. El Señor es paciente. ¡Qué paciencia! Él ya os había dicho cuando estaba en Galilea que iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros, porque esto cuesta de calar, pero Él es paciente. Él no se cansa de repetir las mismas cosas para que nosotros seamos convencidos. Termino con el tema del sello. El sello imperial no pudo retener al Mesías enterrado. Confirmación de nuestra salvación. Toda la carga de nuestro pecado ha caído sobre Él, toda la justicia de Él se nos imputa a cada uno de nosotros. Por eso el segundo efecto, y nuestra fe no está hueca, sino que está llena, es porque hemos sido justificados. Romanos 6. Romanos 4, versículo 25. Cita la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Hemos sido declarados justos por aquel que era justo. Él fue hecho pecado y nosotros hemos sido hechos. Pero fíjense en qué contexto lo dice. En el contexto de la fe. Versículo 16. Por tanto, es por fe, cuando le está hablando de la analogía del pacto de Dios con Abraham, ¿en qué sentido termina? En que nosotros somos justificados. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó a Dios y le fue contado por
justicia. Dios le dijo, de tu simiente saldrá el Mesías, y de su simiente salió el Mesías. Y sigue diciendo la Escritura, él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando era imposible que Sara concebiese porque no tenía o tenía esterilidad y además ya no generaba óvulos, entonces cuando el Señor le dio la concesión de su hijo Isaac. Y Abraham, y nótese que esto no está aquí, pero está implícito en que creyese, porque luego lo dice el autor de Hebreos, Abraham cuando Dios le pidió que sacrificase a su hijo, a su único hijo, a quien amaba, el heredero de la promesa, y que si él no vivía no habría Mesías, y si no habría Mesías no habría salvación, no habría justificación. Abraham creyó lo que todavía no estaba escrito. Abraham creyó que la única hipótesis para que el hijo de la promesa muriese y la promesa se cumpliera es que el hijo reviviera. Y él cuando fue a sacrificar a su hijo, aunque el Señor al final le libró de ese mal trago, ya él en un sentido figurado lo había sacrificado. Porque él tuvo en su corazón desde 3 días precisamente el sacrificar a su hijo. Y dice, aún le recibió de los muertos, en el que en un sentido figurado le volvió a recibir. Aunque digo un sentido, dice la Escritura un sentido figurado, porque en un sentido literal Isaac no llegó a morir. Pero Abraham sí llegó a creer en la resurrección, en que el Dios de lo imposible lo podía hacer. Como lo hizo en Sara, como lo hizo en María, igual que Sara. Y María lo creyó. Y dice la Escritura que le dijo su prima Elizabeth, bienaventurada la que creyó. Lo que era ante un proyecto se ha hecho ley. Miren, una ley es ley cuando es ley. Me explico, se está haciendo, y voy rápido, un borrador de una ley. Se va a hacer un puente, se va a hacer un tren, se va a subir el salario un 4,8, lo que sea, es un proyecto. ¿Sabéis cuándo ese proyecto se ejecuta? Cuando el proyecto se convierte en ley. Entonces ese día es sellado. Y lo que es sellado es ley y se cumple. Si no se hace ley, sigue siendo un proyecto, un borrador, que podrá ser o no podrá ser. ¿Cuándo se selló nuestra salvación? El día que el Señor resucitó. Es la garantía divina de que nuestra salvación es completa. Era preciso que Él muriese y preciso que Él resucitase. Aleluya. Termino con la lectura de... Bueno, nos vamos a justificado, ahora tenemos paz. Otra consecuencia, otra consecuencia es que tenemos paz, claro. Nuestra fe está llena porque tiene una vida de paz, tiene una vida de reposo. Porque ahora tenemos el verdadero reposo de Dios. No tenemos una vida de inquietud, de ansiedad. No sabemos qué va a ocurrir más allá, no sabemos si vivimos en nuestros pecados o no. Sí lo sabemos, sí lo sabemos. Hemos sido justificados por Dios y ahora tenemos paz para con Dios porque lo dice el capítulo 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ahora tenemos paz, verdadera salón. El mundo no tiene paz. ¿Pero cómo va a tener paz si el mundo cuando escucha estas cosas apaga la tele? El mundo cuando Pablo empezaba a hablar de la resurrección se iba. Pero Pablo precisamente ministra en Corintios, había estado antes en Atenas, ahora estaba en el sur de Grecia. ¿Cuál era Grecia? Era la cuna de los estoicos, de los epicúreos, de los que hablan de que no hay resurrección, de lo que solamente habla de la carnalidad, de la humanidad. No aceptan estas cosas. Y cuando alguien les predica de estas cosas, apagan. Ya te escucharemos otro día. Vaya disparate. Muchas personas cuando nos escuchan hablar de la resurrección dirán, qué lástima, Pablo, con lo inteligente que se le ve, Pablo Puga, con lo inteligente que y ahora hablando de la resurrección. Eso piensan de nosotros, que somos pobrecitos, que somos dignos de conmiseración.
porque nos hemos tragado fábulas, que nos hemos tragado mitos. Nuestra fe no está basada en fábulas, en mitos, en ideologías. Nuestra fe está basada en el hecho histórico, real, consumado y contrastable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la última parte de Primera de Corintios 15. Hemos dicho que la fe y la predicación era vana, pero ahora dice la segunda triada, ya que Cristo resucitó, también la fe es vana, entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. La tercera de las vanas no es como las dos primeras, que decíamos que era hueca o vacía. La tercera tiene que ver con el sentido de inútil, de que no vale. ¿Qué es lo contrario de inútil o de que no vale? De que vale, de que es útil, de que es provechosa. ¿Para qué es provechosa la resurrección del Señor? ¿Para qué es provechosa? Dice versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Pregunta Pablo. Si los muertos no resucitan. Pero como los muertos resucitan, sí me aprovecha. ¿Cuál es el primer provecho, el primer utilidad que tiene en nuestro sentido? Nuestra cosmovisión de vida. Nuestra cosmovisión de vida. El mundo tiene una cosmovisión que nos la vende muy bien vendida. La muerte. Todo tiene remedio menos la muerte. El fin de todo es la muerte. Todos los días la tele, la muerte. Nuestra propia experiencia de vida es, nacemos, nos desarrollamos y morimos. Estamos acostumbrados a ver gente morir, pero no estamos acostumbrados a ver gente resucitar. En un sentido, es una interpretación lógico-natural. Pero aquí no estamos hablando de cosas lógicas ni naturales, estamos hablando de cosas sobrenaturales y espirituales. El primer sentido, el primer provecho que tiene para nuestra vida, de los dos que vamos a ver rápido, es la cosmovisión de vida, la esperanza de vida. El temor a la muerte se relativiza. No digo que no le tengamos escrúpulos a la muerte, porque es fea, es triste, nos separa de nuestros seres queridos, es dolorosa, sigue siendo fea, pero se le difumina su peligro. Es el gran Goliat que viene, pero viene sin espada. Es una avispa grande que viene, pero viene sin aguijón. Porque sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tú, aguijón? El aguijón del pecado ha quedado crucificado. La avispa grande me puede asustar, pero no me va a hacer daño, porque no me va a separar de mi comunión con el Señor, que es el primer valor de nuestra alma, el primer sentido de nuestra vida. La muerte, que si el Señor no viene antes beberemos todos, no será un trago amargo y final y perdurable, será un trago transitorio. Es más, en algún momento hasta desearemos la muerte, en determinadas circunstancias de edad y de tal, porque es como una puerta giratoria, que pasamos a otra vida, y no una vida terrenal, sino una vida gloriosa, una vida en gloria. El gran Goliat fue vencido, la muerte fue vencida. ¿Cómo le llama dos veces la Escritura a los que han muerto en Cristo? A los que duermen en Cristo. ¿Quién tiene miedo a dormir?
uno duerme tranquilamente porque sabe que al otro día o por la tarde de la siesta se despierta. Ese es el efecto provechoso que tiene para nuestras vidas, que cuando veamos venir la muerte cara a cara, sabemos que vamos a dormir en el Señor. Sabemos que vamos a dormir y que un día vamos a despertar en sus brazos y vamos a estar con nuestros seres queridos otra vez. Y vamos a estar con todos los hermanos formando el gran coro celestial de adoración. Y ese es el deseo de nuestra alma, estar con Él. Claro que tiene provecho, claro que tiene provecho. El último de los provechos casi no da tiempo, pero vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Lo siento por el tiempo. Primera de Pedro. Ya está apuntado en lo que decía Ebenezer, en una novedad de vida. Hemos sido transformados para una nueva creación que empieza el primer día de la semana. Hoy, en el antiguo pacto había una semana diferente a el nuevo pacto. Lo primero que hace nuestra alma no es trabajar y el último día descansar, sino primero, en nuestro reposo, en nuestro descanso, lo dedicamos al Señor, porque por gracia somos salvos y luego vamos a vivir la semana con las obras que el Señor haya ido preparando de antemano. Pero en cuanto a lo que implica para cada uno de nosotros, nos agrada la expresión de David. David nos dice, el Señor es la luz y la salvación. El Señor es el pastor. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. El Señor es mi luz y mi salvación. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento diríamos el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, en el sentido de colectividad, o nuestro pastor, o nuestra resurrección. Porque dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza no es frágil, no está muerta, es viva, nos vivifica nuestra alma, nos ha hecho renacer. Ya no somos las antiguas criaturas. Con permiso de Bene, dice Job que somos como un gusano. Dice Isaías que somos como el gusano de Jacob. ¿Habéis visto qué hace el gusano? Se arrastra, se arrastra y se arrastra. Y de vez en cuando no puede mirar para arriba, se arrastra. Nuestra anterior vida era como un gusano. Del polvo de la tierra fuimos hechos y al polvo de la tierra volveremos. A lo mejor un gusano se llega a conformar, dice, yo me quedaría a vivir aquí en la capilla esta. No hay enemigo, no hay ningún moscardón por ahí que venga a comerme, no hay virus que me eliminen, pesticidas. ¿Te imaginas vivir toda la vida de gusano? La gracia del gusano es que cuando termina sus días, entra en el capullo y se transforma en mariposa. Y vuela, y recorre mundo, y se deleita. Hay, me llamaba la atención, más de 250.000 especies de mariposas. Más de 250.000 especies de crisálidas, para enseñarnos muy bien esta lección. Nosotros no vamos a revivir o resucitar en la misma vida que tenemos ahora, sino una vida indudablemente mucha mejor. Aquí lo dice Primera de Pedro. Una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera, porque vivir para esta vida, igual algunos hasta la rechazáramos. Y termino con el versículo que apuntábamos hace 2 semanas del árbol de vida. En Génesis 3, cuando las personas caímos, el Señor puso, se recuerdan que había 2 árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando las personas tomamos, y digo tomamos porque cualquiera que hubiésemos estado allí hubiésemos tomado, el Señor puso un ángel con una espada para que nadie pudiera tomar del árbol de la vida y vivir permanentemente. Y ya digo que personalmente lo veía como una especie de castigo, de cosa por haber pecado.
Y sin embargo, un hermano, Iván, de Chile, comentaba, para mí con gracia, de que era una gran misericordia de Dios, una gran misericordia de Dios. Porque si las personas en nuestra naturaleza actual, pecaminosa, enfermiza, envejeciendo, apática, moribunda, como gusano, pudiéramos tomar del árbol de la vida y vivir más años y más años en esta condición, sería patético. Ayer murió una persona, se enterró una persona que tenía 99 años. Gloria a Dios por la vida de cada persona, pero cuando una persona tiene más años, vivir envejeciendo todavía más, enterrando a tus hijos, enterrando a tus nietos, con más enfermedades si caben, eso es una vida abundante, eso es una vida en la gloria, eso es una vida deseable. Por eso decía en algún momento que en un momento dado hasta desearemos como el gusano la metamorfosis, de que el Señor venga hoy y nos transforme hoy, o de que cuando muramos, como decía Pablo, pasemos a estar con Él, lo cual es mucho mejor. Porque allí, y es el último versículo en Apocalipsis 22, cita la Escritura, versículo 2, que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para santidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en medio de ella, y sus rostros le servirán y verán su rostro. Todos nosotros resucitaremos en la primera resurrección. Todos resucitarán un día. Uno para novedad de vida, pero otros para condenación eterna, para vivir como gusanos en un fuego eterno, perpetuo, doloroso. El Señor no quiere eso para nadie. Por eso el Señor fue sacrificado en nuestro lugar, para que hoy podamos recibirle en nuestro corazón como nuestro único Salvador y tener la esperanza viva de que como Él vive, nosotros también viviremos. Amén.